Nosotros es que seamos hechos conforme a su imagen, ¿no? Y ya llevan 2 o 3 semanas hablando de esto, o sea, 2 semanas más la introducción, que nos enseña algunas cosas que voy a repetir acá esta mañana en esto, pero primeramente a todo eso que el primer capítulo de la serie se llama Lo que más quiero en la vida. Seguramente todos ya en estos domingos ya se han hecho esta pregunta: ¿qué es lo que yo quiero más en la vida? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué quiero lograr antes de morir? Por ejemplo. Y algunos tienen sus objetivos, pero nosotros aprendimos en esta serie que lo que Jesús decía era una sola cosa. Lo que Él quería en toda la vida era agradar a su Padre. Llama estos 2 textos. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. ¿A Él? Veamos. El que me envió está conmigo. No me ha dejado porque siempre hago lo que le agrada. Estaba haciendo de memoria porque teníamos que aprenderlo de memoria. ¿Ah? ¿Cuántos lo aprendieron este versículo de memoria? Ay. A ver, trabajemos un poco entonces. Veámoslo de nuevo. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Quién lo está escribiendo? Juan. Entonces Jesús acá decía algo sumamente interesante. El Señor no me abandona. ¿Por qué? Y nos dice por qué. Porque siempre hago lo que le agrada. Y como decíamos, ¿cuántos hermanos han dicho en su vida: bueno, pucha, embarré otra vez, pero no importa, el Señor no me abandona, no me deja solo? Pero el Señor no lo decía por ese motivo. El Señor decía: no me deja solo, porque siempre hago lo que le agrada. ¿Cuánto mejor sería para nosotros poder decir eso? Poder decir: Él no me abandona y tengo la certeza porque siempre hago lo que le agrada. Y el segundo versículo es: nuestro único propósito es agradar a Dios. ¿Quién está hablando? Pablo. Se encuentra en Corintios. Nuestro único propósito es agradar a Dios. Yo no voy a hacer la pregunta obvia. Por ejemplo, ¿cuántos pueden decir esto? No lo voy a decir. No voy a preguntar. Es la pregunta obvia. Pero vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio previo a ver este tema. Hagamos un ejercicio. Yo tengo medio resma de papel acá. Así que si 1, 2, 3 o 4 personas podrían repartir hojas para que todos tengan una hoja. Ahora, esta es la tarea. Como el primer capítulo de esta serie se trata de agradar a Dios, porque para que nosotros seamos semejantes a Jesús, tenemos que tener el corazón que tenía Él. O sea, y hay una confusión muy grande que vamos a explicar más adelante en ese sentido, pero hay que tener el mismo corazón que tenía Él. ¿No? Todos tenemos que llegar a decir que mi único propósito en la vida es agradar a Él. Lo que más quiero en la vida es agradarle a Él. Lo que yo quiero lograr antes de morir es agradarle a Él, lo que sea, pero ese es el tema. Ahora, aquí, terminando, vamos a tener que tomar una decisión. Varias en esto, pero la tarea es esta. En la hoja quiero que anotes qué es lo que hay en tu vida que no agrada a Dios. Ahora y esto es individual, no hay que estar confabulando. ¿Qué es lo que hay en tu vida que no le agrada a Dios?
Te doy 1 hora para contestar. Pero toma el tiempo, hágalo ahora. Voy a esperar. Empieza a orar. Empieza a escribir. Para este tipo de ejercicio es mejor ser súper sincero con uno mismo, ¿no? Porque a Dios no le pueden engañar. Así que alargue su lista. Si no tiene mucho que escribir, preguntarle al Espíritu Santo. Si quiere un poco de ayuda, pregúntale a los que viven contigo. Hay una diferencia en la Escritura entre el pecado y los pecados. El pecado es la actitud de rebeldía. Siempre Dios, hago lo que quiero. Eso es el pecado. Los pecados son las manifestaciones visibles e invisibles de esa actitud. Los pecados pueden ser pecados de omisión o de comisión. No sé, cosas que hago o cosas que no hago, que debería hacer. Si necesitan más tiempo, pueden seguir en la casa. Vamos a continuar. Tengo acá una imagen que ilustra un poco la situación en que estamos. Acá nosotros, obviamente, cuando el Señor nos encontró, estábamos en tinieblas, ¿cierto? Chocamos en las tinieblas con la cruz del Señor, y dependiendo de cómo nos fue en el choque, Él nos trasladó al reino de luz, que es este cuadrado acá. Pero aquí está la parte que tenemos que aprender a definir bien. Cuando somos trasladados, somos salvos, recién entrando al reino de Dios, empezamos en el punto A. Pero la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que todos sean salvos. Eso es el deseo de Dios, que todos sean salvos, que tus familiares, tus parientes, tus vecinos, tus compañeros, todos sean salvos. Eso es su deseo. Pero la voluntad de Dios es, una vez salvos, que sean transformados a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, llegar de punto A a punto B es un proceso que tenemos que vivir para llegar a cumplir la voluntad de nuestro Padre. Eso ya supongo que ya lo entienden por causa de los mensajes que se han ministrado acá estos domingos. De hecho, yo escuché, no sé si fue el primero de la serie de Carlos, y fue muy claro en este planteamiento. Ahora, la pregunta nuestra entonces es, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograrlo? O sea, ya pusimos el objetivo, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Porque si no queda en la teoría, pucha, que sería bueno, pero al final no pasa nada. ¿Cómo lograrlo? Pero yo tengo una pregunta antes. Antes de esa pregunta. Y la pregunta previa es esta. ¿Quieres llegar a punto B o no? Antes de contestar, porque la pregunta tiene su peso. La primera pregunta que hay que responder no es cómo lograr esta transformación en nuestra vida para que seamos semejantes a Jesús, sino si efectivamente queremos lograrlo. Si queremos llegar a ser semejantes a Él, si queremos formar parte de su voluntad en esto, si quieres transitar por este camino de la cruz, si quieres negarte cosas que deseas,
si estás preparado para pagar el costo de llegar a la meta, de ser como Él. Mira cuánto le costó a Jesús ser como era en la vida. De partida aprendió la obediencia por medio de su sufrimiento. Uno dice, no, si esto es Jesús, esto es Dios, Él venía ya con todo bien adentro y estaba listo, no había que... No. Él tenía que aprender a obedecer por medio de lo que Él sufría. Mire cuánto le costó a Jesús ser como Él era en vida. Y si estamos dispuestos nosotros a pagar ese costo, acuérdense de esto, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Acuérdense de eso. Una palabra bastante seria. Pero ya se ha resuelto que quiere seguir con nosotros, por lo menos en el tema. Este es un resumen de los puntos que vamos a ir tocando, de cómo lograrlo. 1, hay que tener fe. 2, hay que tomar la cruz. 3, hay que honrar a Jesús como Señor. 4, hay que ser lleno del Espíritu. 5, hay que sacrificar el cuerpo y renovarse la mente. Y último, hay que orar y mucho. Vamos empezando. Voy a ir punto por punto, por eso voy a ir cada punto. En esta cabecera están los puntos que acabo de mencionar, ya, así que no he perdido nada. Hechos 11:6, ¿qué dice? De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Partamos por ahí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros en el primer capítulo estamos hablando de que lo que más quiero en la vida, el único propósito que tenemos en la vida es agradar a Dios, y sin tener fe es imposible. Y tú dices, no, si yo tengo fe, yo creo en Dios. No es esa fe a que se refiere. Y a todo eso, aunque si fuera, hay muchos que no le creen a Dios. Que no le creen a Dios. Hay muchos que no le creemos a Dios. Siempre. Porque tener fe tiene dos aspectos, dos elementos en la Escritura. Uno es tener confianza. Y muchas veces no le tenemos confianza. No le tenemos confianza. Frente a una situación decimos, no, esto lo tengo que resolver yo. Y no hay fe. No hay fe. Frente a una enfermedad, lo primero que hacemos es... Y yo no digo que no hay que ir al médico. Pero cuando la confianza está puesta en la ciencia y la medicina, no hay fe. No hay fe. La fe implica dos cosas, la confianza y la obediencia. Pablo dice en Romanos 1, capítulo 1, versículo 3 creo que es, que él había sido apartado para llevar a las naciones a obedecer la fe. La fe se obedece. No es solamente conceptos que yo tengo en mi cabeza. La fe es confiar y obedecer. Sin esta clase de fe es imposible agradar a Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Jesús. Hay que declarar que Satanás es un mentiroso y el padre de toda mentira. Y que cada vez que él te hable te va a mentir. Y no hay que creerle. No hay que creerle ni siquiera a tu propia mente no renovada. Tu mente te va a engañar porque está
ha sido formada conforme al criterio de este mundo, que Pablo en Romanos 12:2 dice que tenemos que apartarnos de ese criterio, de este mundo, y ser renovados nuestra mente. Tu mente no renovada también te va a mentir, te va a engañar. No hay que creerle. Tu mente no renovada. No hay que creerle más al mundo y su visión distorsionada de la vida. Nadie en este mundo que no tiene a Cristo es confiable en cuanto a su visión de la vida. Nadie. No le creía. Nadie en este mundo que no tiene a Cristo es confiable respecto a su visión de la vida. No hay que creerle. No hay que creerle. Si Dios dice que cualquier cosa es posible, hay que creerle a Dios. Y a nadie más. Y si Dios dice, lo que yo quiero es que tú llegues a ser transformado en la imagen de mi Hijo, de manera que seas semejante a Jesús, cosa que la gente puede reconocer a Jesús en ti, es porque es posible y hay que creerle. Hay que creerle. Nosotros tenemos la misma misión que tuvo Jesús. Y parte de esa misión es revelar al Padre al mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sino a través de nuestra propia vida. Siendo semejante a Jesús, revelamos al Padre al mundo. Y no de otra manera. No con nuestras palabras. La gente cree más lo que ve en nosotros que lo que escuchan de nosotros. Hay que tener la fe que tenían los dos espías, Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Entraron a espiar la tierra prometida con 10 más, pero estos le creyeron a Dios. Y los únicos que entraron fueron ellos, de toda esa generación, incluyendo Moisés. Moisés no llegó. Estos dos hombres tenían fe. Esa es la fe que hay que tener, la fe que viene de Dios. Si Dios dice que somos más que vencedores y el diablo dice que somos más que vencidos, hay que creerle a Dios. Si Dios dice que somos más que vencedores y el diablo te dice que eres más que vencido, hay que creerle a Dios. Sin esta clase de fe es imposible agradarle a Dios. Grábalo en tu corazón. El diablo siempre te va a decir, no puedes. Dios siempre te va a decir, es posible. El segundo punto, hay que tomar la cruz y hay que morir. Hay dos textos, Mateo, Lucas, Marcos también tiene acá un texto que habla de eso. Jesús dice, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígueme. Más abajo dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y finalmente dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Estas son verdades que nosotros conocemos, pero hay que hacer la relación. Para ser semejante a Jesús, tenemos que asumir su cruz. Tenemos que asumir su cruz. Tenemos que asumir su carga. Sin la cruz, no hay reino. Sin la cruz, no hay reino. Eso fue así en la vida de Jesús. Si Jesús no muere, no hay reino de Dios en la tierra. Él vino a establecer el reino, Él vino a destruir todas las obras del diablo, Él vino a anular toda la potestad de maldad en los aires y lo hizo en la cruz. Sin cruz no hay reino. Pero también es así para nosotros.
sin que nosotros tomemos la cruz, no hay reino en nuestra vida. Sin la cruz, no hay reino. No hay reino. Jesús nos invita a tomar la cruz y Pablo dice que en el bautismo morimos. ¿Morimos a qué? Al yo. Uno tiene la idea, no, morimos a los pecados. No, no, no. Uno se muere de sí mismo. Uno tiene que morir. El yo tiene que morir en cuanto a todo lo que pensaba, todo lo que deseaba, todo lo que vivía, todo lo que experimentaba, todo lo que anhelaba. Tiene que morir a esto. No se puede agradar a uno mismo y a Dios a la vez. No es posible. No es posible hacer lo que tú quieres y agradar a Dios a la vez. No es posible. No es posible. Siempre he pensado que Jesús murió primero en el Parque de los Olivos y no en la cruz. Siempre he pensado que Jesús murió primero orando al Padre cuando Él dijo, más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Para mí, y yo no estoy formando aquí una doctrina nueva, pero para mí la cruz fue el trámite, pero la decisión la tomó ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En esta lección aprendimos en la segunda parte de decir, más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque esa es la cruz de Jesús. Él nunca vivió buscando cosas para sí, nunca buscaba su propia comodidad, nunca buscaba su propia voluntad, sino siempre en su vida, delante de su Padre, decía lo que tú quieras, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Para llegar al punto A, al punto B, hay que morir. Hay que morir al yo y a todo lo que si ella te quiere decir. Hay que morir. Hay que morir. Voy a dar un ejemplo bien burdo. Si tú quieres bajar de peso, y sería bueno para algunos hacerlo, si tú quieres bajar de peso, tienes que morir a lo que tú quieras. Tienes que negarte. Y aquí estamos hablando de algo infinitamente superior a bajar de peso. Si queremos llegar a ser semejante a Jesús, hay que negarse lo que uno quiere, lo que uno desea, lo que uno pretende lograr. Hay que morir al yo. Un muerto no peca, pero tampoco glorifica a Dios. Yo digo un muerto físicamente muerto. El mismo David dice, pero no me mando el sepulcro porque allá y no te puedo alabar. Un muerto no peca, está libre del pecado, pero tampoco puede glorificar a Dios. Uno vivo puede glorificar a Dios, pero peca. Pero el muerto y resucitado no practica el pecado y glorifica a Dios. Hay que morir. Hay que morir. Hay que morir. No hay otra forma. Tu cuerpo, tu espíritu, tu alma no quiere hacer la voluntad de Dios, no tiene la capacidad. Quiere hacer lo suyo.
Pero para agradar al Padre en todo, hay que tomar la decisión aquí y ahora. Si no lo has tomado antes, aquí y ahora, aquí renuncio mi voluntad. Aquí yo muero. Tercer punto, hay que honrar en el corazón a Jesús como el Señor de la vida. Primero de Pedro 3:15, deberíamos leerlo tanto como leemos el de Romanos 8. Porque dice, honran a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y sus promesas. Hay que honrar a Jesús en su corazón como el Señor. La clave, como el password, ¿no? En la computación, cuando tú entras al banco ahora tienes que tener un clave, ¿no es cierto?, de 4 dígitos. Cuando tú quieres usar tu tarjeta de crédito tienes que tener una clave, ¿no es cierto? Cuando tú tienes la tarjeta de débito tienes que tener una clave, ¿no es cierto?, 4 dígitos. La clave para entrar al reino de Dios es Jesús es el Señor. Es el password. Esa es la clave. Pero no basta decir que Jesús es el Señor. Porque muchos lo hemos repetido una y otra vez. Y después de salir de la reunión donde repetimos la frase, hablamos mal de otros, peleamos con el cónyuge, vemos programas que destruyen nuestra alma y nuestro espíritu, gastamos nuestra plata y nuestro tiempo en tonteras, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos con la boca, pero borramos con la vida. No, él dice, hay que honrar en el corazón a Jesús como el Señor. El Señor es un título de autoridad. Apela a la obediencia y produce una vida transformada, llena de esperanza eterna. Eso es lo que el Señor hace en tu vida, pero tienes que apartarlo en tu corazón, tienes que honrarlo en tu corazón. No es suficiente decir Jesús es el Señor. Hay que vivir Jesús es el Señor. Por eso Pedro dice que hay que honrar a Jesús como el Señor. Punto 4. Hay que ser lleno del Espíritu Santo. Y uniendo estos dos puntos, el último con este, ¿qué dice en 1 Corintios 12, versículo 3? Dice que nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu. Obviamente no está hablando de que nadie puede hacer la declaración, porque cualquier persona en la calle puede decir las palabras. No, pero con el sentido de vivir y ser coherente con lo que dice, la única forma es a través del Espíritu Santo de Dios, ¿no? La palabra nos da la dirección, pero es el Espíritu que hace la transformación. Tal como dice Hebreos 11, sin la fe es imposible agradar a Dios, Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 8. Dice, sin el Espíritu es imposible agradar a Dios. El hombre que quiere vivir la vida cristiana, pero no es lleno del Espíritu Santo, primeramente está en contra de Dios. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Yo estoy repitiendo nomás. Él dice que está en contra de Dios. Dice, segundo, no puede obedecer a Dios. Dice, tercero, no le pertenece a Cristo. Cuarto, dice, morirá para siempre. Y quinto, dice, sin el Espíritu es imposible agradar a Dios. Pablo no está escribiendo esta carta a la gente de la calle. Pablo está escribiendo esta carta
a una iglesia a la cual nunca había visto, nunca había visitado, pero son hermanos. Y él dice, si quieres vivir la vida de Cristo sin el Espíritu, estás en contra de Dios, no pertenece a Cristo, vas a morir igual, para siempre, sin remedio, y es imposible agradar a Dios. Romanos capítulo 8, léelo cuando llegue a la casa. Sin el Espíritu Santo no hay transformación, no hay vida, es imposible agradar a Dios. En 1 Corintios 3:18 dice, con la cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente a la gloria del Señor y así somos transformados a su imagen, cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Viene del Señor, así del Espíritu. ¿Saben por qué estoy tan preocupado por el tema del Espíritu Santo en la comunidad? No es solamente por la falta de milagros, sino por la falta de transformación de vida. Estoy muy preocupado. También por la falta de milagros, pero la falta de transformación de vida. Como que tragamos esa mentira religiosa que dice que no, yo estoy bien porque yo soy salvo en Cristo Jesús. Y lo tragamos y lo convencimos. Y eso es todo lo que hay. Es todo lo que hay. Dios no quiere más de mí. Lo que Él quería es que yo fuera salvo y yo soy salvo. Pero no hay una preocupación de llegar del punto A. ¿Y cuál es el punto A para ti hoy? Esa lista que tú hiciste en la hoja. Ese es el punto A hoy. De llegar a eso, a ser semejante a Jesús, para eso está el Espíritu Santo. Él viene a hacer una transformación desde adentro hacia afuera. Algo que tú no pudiste hacer antes de llegar al reino y algo que tú no puedes hacer estando en el reino sin Él. Quinto punto, hay que sacrificar el cuerpo y renovarse en la mente. Romanos 12:1. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda es su vida. Debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración en la que realmente tiene sentido. Es increíble esta traducción de ese versículo que hemos leído tantas veces. Esta adoración en la que realmente tiene sentido. Otra adoración no tiene sentido, si no hay coherencia de vida no tiene sentido. Esta vida entregada a Él como sacrificio, a Él, dedicado únicamente a Él, que dice Pablo, el único propósito que tenemos es agradar a Dios. Agradar a Dios. En el cuerpo está el problema. Si leemos bien Romanos 7, estoy dando harta tarea para la casa, ¿no? Porque no lo vamos a leer aquí, es muy largo. Hay que leer también Romanos 7. Romanos 7 dice que el problema está en el cuerpo, está en mis miembros, está en la carne, está en lo que tú quieras llamarle. Está en mi vivencia física. Dice que incluso que dentro de mí yo quiero hacer lo correcto, pero encuentro otro principio, otra ley, otra dominación en mi cuerpo. Mi cuerpo no quiere, yo quiero, no quiere mi cuerpo. Y aquí estamos en una lucha, a ver quién gana. Y lamentablemente, muchas veces gana el cuerpo. Y hago lo que incluso después estuve arrepentido de haberlo hecho, ¿sí o no?
Después estoy arrepentido. El problema está en el cuerpo. Y Pablo lo dice en Romanos 12, 1. Hay que sacrificar el cuerpo, hay que anular el cuerpo. El cuerpo quiere. Dios no quiere. Y aún muchas veces para nosotros, hay un problema en esto, porque todavía estamos con esta lucha interna, a ver quién gana. ¿Miento o no miento? ¿Robo o no robo? ¿Peleo o no peleo? ¿Hago mal o no hago mal? ¿Hecho garabato o no hecho garabato? ¿Sigo pelando o no sigo pelando? ¿Sigo comiendo más de lo que necesito o no sigo comiendo? El cuerpo quiere. ¿Sigo tomando hasta que quede mal? ¿O renuncio a la bebida alcohólica? ¿Sigo fumando o no sigo fumando? El cuerpo lo pide. El cuerpo lo pide. El problema está en el cuerpo, dice Pablo. Hay que sacrificarlo. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado su naturaleza de hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Y otra versión, en vez de naturaleza del hombre pecador, dice, han crucificado su cuerpo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pablo dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede eliminado. ¿Hablas de más? ¿Hablas mucho? Mejor golpear la lengua y someterla a servidumbre. No puedes dejar de fornicar, no puedes dejar de adulterar, mejor golpear la puerta y someter a servidumbre. El pecado de la carne no se echa fuera, se crucifica. Se crucifica. Es la única forma, no hay otra posibilidad, no hay otro remedio dado en la Escritura. En el cuerpo está el problema, en el control de la mente está la batalla. Pablo dice en Romanos 12:2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. El problema está en el cuerpo, pero el control de la mente, ahí está la batalla. Ahí está la batalla. Hay que renovar la mente, y hay una sola forma de renovar la mente. Hay una sola manera
hay una sola fuente de información que puede transformar lo que he pensado desde chico. Voy a dar un ejemplo que he dado, este mismo ejemplo hace tiempo atrás. Yo estaba sentado en el auto fuera de un supermercado y salió una señora con su niñita. Y la niñita, yo creo que a lo mejor tenía unos 7 años, 8, más no. Y yo escuché a la niña decir a la mamá, oye, que la venganza es dulce. Wow. De chiquitita aprendió eso. Y cuando sea grande, ¿quién le va a cambiar esa mentalidad? ¿Cómo puede uno transformar la mente que ha sido establecido y formado en criterios de este mundo? ¿Cuál es la única fuente de verdad que se puede transformar nuestra mente? Es la Escritura y no hay otra. Es la santa revelación del Dios Todopoderoso. Su verdad es verdad, el resto es mentira. Amén. Su verdad es verdad, el resto es mentira. Y hay que meter esa verdad aquí, porque en la mente, la batalla de la mente, ahí está la batalla, ahí está la lucha. Porque lo que yo pienso finalmente es lo que yo hago. Si no puedes dejar de hablar mal de tu vecina, cambia tu mente. Y se va a cambiar tu diálogo. Cambia tu mente. Y por último, por medio de mucha oración. Jesús decía, quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Nuevamente está el tema del cuerpo. El problema está en el cuerpo. El cuerpo es débil. El cuerpo va a hacer lo que quiera a menos que tú le pongas freno. ¿Cuál era el contexto de esto? Es cuando Jesús estaba orando, ¿no es cierto?, en el gran parque que había fuera de Jerusalén, que se llamaba el Huerto de Olivos. Y Él le pedía a los discípulos que se quedaran ahí. Bueno, hay 2 relatos. Uno dejó a 9, después dejó a 3 y después Él siguió un poquito más allá. Y él tenía que orar porque estaba frente a frente con la cruz. Y él sabía lo que venía. Sabía desde antes la eternidad lo que venía. Sabía antes de nacer que iba a llegar a eso, que nació para eso. Pero aún así, en el momento de lo que hubo, ya decía, pucha papá, si no habrá otra manera. Hasta aquí he sido re obediente, pero podemos pensar esto otra vez. No, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Y vuelve y encuentra a los discípulos. Imagínate en ese momento en donde él está luchando con su propia voluntad, con su propio cuerpo, con su deseo de no pasar por el sufrimiento en la cruz. Y vuelve y encuentro a estos compadres durmiendo. Así que era mucho pedirles que me acompañaran a oración 1 hora. Después vuelve a orar y ora lo mismo. Y es tan intenso su oración. Intensa su oración. Y termina diciendo igual, más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vuelve y lo encuentra durmiendo de nuevo y le dice, uy, por favor, quédense despiertos y oren para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo está débil. ¿Estaba hablando de ellos o de sí mismo? De ellos.
su cuerpo es débil y su espíritu está dispuesto, o está hablando de sí mismo. Yo en mi espíritu estoy fuerte, pero mi cuerpo no quiere. Está hablando de los dos. Porque también ellos estaban viviendo bajo la debilidad del cuerpo, ¿no? Marcos lo dice así: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Buenas intenciones, pero son débiles. Son débiles. Efesios 6, 18. No dejen ustedes de orar. Rueguen y piden a Dios siempre guiados por el Espíritu. No dejen de orar. Y dice Pedro más fuerte todavía cuando él dice aquí: dedíquense seriamente a la oración. Dedíquense seriamente a la oración. Que no te sorprenda si eres sorprendido por el pecado, cae en tentación y no avanzas hacia la meta de agradarle en todo si no oras nada o muy poco. Dedícate seriamente a la oración y todo eso cambiará. No te sorprendes si caes en tentación. Si no oras mucho o no oras nada, no tienes ninguna garantía de no caer. De hecho, la garantía que tienes es: vas a caer. Dedícate seriamente a la oración. ¿Cuánto oramos nosotros? Muchas veces depende del éxito de esto llegar a ser transformado en la imagen de Él. Hay que tomar decisiones. En reuniones de la iglesia tradicional, muchas veces, yo no sé si han tenido la misma experiencia que yo sé, que hemos llenado una hoja de todos nuestros pecados, después tomamos la hoja y la rompimos o la quemamos y dedicando, o sea, declarando que estamos libres de estos pecados por causa de Cristo en la cruz. Yo no sé si alguien ha tenido esa experiencia. Y eso es cierto cuando uno recién entra al reino de Dios. Pero esta lista que tú hiciste hoy día, no lo rompas. Es tu lista de oración. Es tu lista de peticiones frente a Dios. Este es tu punto A. Y Dios quiere llevarte a punto B. Ser semejante a su Hijo Jesús. Toma esta hoja, guárdala, métela en la Biblia, abre en la mañana, empieza a orar todos los días por estos puntos, porque Dios quiere hacer esta tremenda transformación en ti, que desaparezcan esta realidad. Hay que tomar decisiones. ¿Le cree a Dios? No me digas sí tan a la ligera. ¿Le cree a Dios o no? No me conteste. ¿Tú te ves realmente en tu mente siendo y haciendo lo que era y lo que hacía Jesús? ¿Tú te ves en la mente viviendo como Él, aun cuando lo acosaban? Tranquilo. Cuando mentían de Él y lo acusaban falsamente, tranquilo. Cuando sus amigos lo traicionaban, tranquilo. Cuando hablaban peste de él, tranquilo. Cuando la mamá y sus hermanos llegaron a llevarlo, a meterlo en el psiquiátrico porque pensaba que estaba loco, tranquilo. Cuando todos lo dejaban solo, tranquilo. Frente a la adversidad, tranquilo. Frente a la necesidad, compasivo.
frente a la necesidad, amoroso. Y siempre orando a su Padre para hacer su voluntad. ¿Le crees a Dios que es posible? Si no, no va a pasar nada. Y vas a formar más de los números de los llamados, mas no elegidos. ¿Has muerto? En Gálatas 2:20 dice claramente, mientras tú vives, Cristo está muerto para ti. Pero para que Cristo viva en ti, tú tienes que morir. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo en mí. Si tú estás vivo, Cristo no está en ti. Honras a Jesús como el Señor de tu vida si Él no es el Señor efectivamente. Si Él no controla tu mente, tu alma, tu espíritu, si Él no controla tus acciones, tus pensamientos, entonces Él no es nada. Y si Él no es nada para ti, tú no eres nada para Él, sino una gran lástima. Estás lleno del Espíritu, el Espíritu tiene control de tu vida, gobierna tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Escribí hace un tiempito atrás en el Facebook, yo escribo luego, de repente me dio por escribir esto: si no soy lleno del Espíritu, lo más probable es que estoy lleno de mí mismo. Y el día siguiente puse, y si yo estoy lleno de cualquier otra cosa que no sea el Espíritu de Dios, estoy vacío. Estoy vacío. Pablo dice, en mí no hay nada bueno. Repítelo conmigo. En mí no hay nada bueno. En mí no hay nada bueno. Lo que hay bueno en mí lo puso Dios por su Espíritu. Hay que ser lleno del Espíritu de Dios. Has sacrificado tu cuerpo y sus deseos y pasiones. ¿Y cuánto oras tú? ¿Cuánto oras tú? Solamente para terminar los llevo al escenario patético de la imagen preliminar de Mateo capítulo 7, cuando las personas se presentaron delante de Jesús y Él dijo, no, apártense de mí, yo no los conozco. Estas personas aparentemente eran cristianas. Estas personas operaban con el poder de Dios, hacían milagros, sanaban, profetizaban. Estas personas eran muy orgullosas de sus pergaminos religiosos, todo lo que ellos sabían hacer, pero no hacían la voluntad de Dios. Hacían muchas cosas para Dios, mas no hacían la voluntad de Dios. Es posible profetizar, es posible hacer milagros, es posible sanar y que Dios reciba la gloria y no hacer la voluntad de Dios. Y esa gente lamentablemente tiene un fin muy horrible. Él dice que no lo conoce. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que lleguemos a ser semejantes a su Hijo Jesús. El primer paso es aprender a agradarle en todo. Que Dios nos ilumine con su palabra, por su Espíritu, para su gloria, ¿no? Empecemos practicando mañana, no, mejor hoy. Preguntándonos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Él
si estuviera aquí en este momento, en esta situación. Aprender a hacer la pregunta, aprender a contestar la pregunta y aprender a vivir coherentemente. Que el Espíritu nos indique el camino de Jesús. Amén. Amén.